La guerra entre Ucrania y Rusia. Podemos hablar de una responsabilidad compartida. Podemos hablar de que hay un único culpable en este conflicto armado. Para ello tenemos que hablar de algunas cuestiones geopolíticas, tendríamos que hablar de algunas cuestiones históricas y hasta podríamos decir que económicas, pero más bien culturales. Para ello nos remontamos a la Edad Media, ¿bien? Donde estos dos territorios compartían algunas costumbres y hasta compartían idioma, pero seguían siendo culturas distintas, seguían siendo culturas diferentes, ¿bien? También algo que sucede un poco más adelante es con el expansionismo del Imperio Ruso, es decir, con el Imperio de los Zares, se va a dar que el territorio ruso absorbe parte de las tierras que eran de Ucrania, va tomando de a poco tierras ucranianas. Y de algún otro modo se empieza a meter en la cultura rusa que era una idea o era un pueblo a someter, ¿bien? Era el pueblo a someter, siempre fue Ucrania cuando lo pensaron los rusos, por diversas cuestiones que ya las veremos un poquito más adelante, pero hay que entender que Ucrania hoy en día se entiende o se le dice el granadero del mundo, porque se entiende que es una de las tierras más fértiles del mundo, sin contar la cantidad de minerales que tienen, como el carbón, el hierro y demás. Vamos a ir más adelante. Para el año 1917 se va a dar la Revolución Rusa, bien, se consolida la Unión Soviética. Y se va a dar uno de los eventos, mientras está en pie la Unión Soviética, se va a dar uno de los eventos más trágicos y catastróficos, oscuros y olvidados en la historia. Es el Holodomor. El Holodomor fue un genocidio, bien, que es perpetrado por el gobierno ucraniano, por la Unión Soviética, sobre el pueblo ucraniano, ¿ok? Causó millones de muertes a través de una hambruna, este genocidio, con lo cual ya comienza a instalarse este resentimiento y esta sed de venganza del pueblo ucraniano sobre el imperio ruso, ¿ok? En ese momento ya no era imperio ruso, sino que era la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, para el año 1919, Ucrania finalmente logra independizarse, como todos los países o todas las regiones que estaban dentro de la Unión Soviética, logra independizarse y hay una medianamente estable relación entre Ucrania y Rusia. Solo esto hasta los años 2000, ya que en los años 2000 comienza el pueblo ucraniano, de alguna manera, comenzarse a acercarse a los países europeos occidentales. Para el año 2003, el presidente Viktor Yanukovych rompe uno de los acuerdos que tenía, o una de las asociaciones que tenía con la Unión Europea, lo cual desata masivas protestas, ¿bien? Es decir, el pueblo ucraniano quería de alguna manera apartarse de las culturas rusas y apartarse de las influencias rusas. Y bueno, este presidente en ese momento también fue muy repudiado porque se entendía o se sabía que era prorruso, respondía a los intereses rusos y que buscaba alejarse de Europa Occidental para acercarse a Rusia también. En el año 2014 podríamos decir que es el verdadero inicio del conflicto, porque para ese año Crimea, que es una península que se encuentra en Ucrania, se va a convertir en una anexión de Rusia, es decir, va a ser parte ahora del territorio ruso tras un referéndum que se realiza un poco sospechoso, donde se logra que sea una anexión rusa, Crimea, con el 97% de los votos, algo que denota una falta de verdad en ese referéndum. Es importante señalar dos estados que se consideran estados independientes. Depende de dónde encontremos o de dónde busquemos la información. Hay algunos que lo entienden como parte de Ucrania, otros que lo entienden como parte de Rusia, otros como estados independientes. Pero independientemente de ello, lo que es importante saber es que son territorios que se encuentran pegados a Ucrania, es decir, dentro del territorio ucraniano. Eso es básicamente lo que tenemos que saber, que son los estados de Donetsk y Lugansk, bien, donde allí va a incursionar Rusia, bien, por esos dos territorios es donde va a intervenir militarmente, al igual que en la península que anexa, que es Crimea, y también va a ingresar por el territorio de Bielorrusia, bien. Por esos cuatro lugares son los lugares por los que va a ingresar Rusia para atacar a Ucrania. Dicho esto, habiendo tenido
todas estas herramientas, esta información, estas cuestiones culturales a mano, que básicamente son las más importantes. ¿Podemos señalar a un único culpable? ¿Podríamos hablar de una responsabilidad compartida? Y si lo vemos desde el punto de vista de que Europa Occidental siempre quiere estar cerca de Rusia para mantenerlo cerca o para encontrarse en constante vigilancia o vigilarlo constantemente al pueblo ruso, y podemos decir que sí, podemos decir que hay una influencia, que hay una responsabilidad compartida. Los pueblos de Europa Occidental, no solo de Europa Occidental, sino es importante también mencionar al gigante americano, es decir, Estados Unidos, y de alguna u otra manera buscan estar cerca de Rusia, sí, pero también eso va ligado de la mano de que Ucrania es uno de los países más productores del mundo, es decir, no por nada le dicen el granadero del mundo, no por lado tiene reservas de carbón, de petróleo, de hierro, bien. Lo de la responsabilidad compartida en cierto punto es una realidad, pero creo que haciendo una reflexión final, si hay algo que no podemos no mencionar, que es importante a la hora de analizar los conflictos armados, es el hecho de el respeto hacia la soberanía, ¿ok? Yo creo que cada pueblo tiene esa posibilidad de poder elegir sobre qué país quiere dejarse influenciar, ¿bien? Creo que más injusto sería encontrarnos o dejarnos tener que influenciar por el país en el que nos encontramos ligados geográficamente y no por el que realmente queremos, ¿ok? Y esto es algo que el pueblo ruso ha hecho sobre el pueblo ucraniano constantemente. Siempre buscó someterlo, siempre buscó menoscabar su identidad cultural, ¿ok? Y siempre ha buscado que este pueblo nunca se independice, en últimos términos. Porque si vemos el hecho de que a Rusia le molesta que Ucrania se encuentre influenciado por potencias del occidente, es decir, Europa Occidental o el mismo Estados Unidos, y entonces estamos hablando de que, si lo vemos desde ese punto de vista, Ucrania está siendo soberano, o sea, es un país soberano, es un país independiente. Bueno, creo que desde mi punto de vista estas son cuestiones a tener en cuenta siempre que hablemos de los conflictos armados, bien, tanto la soberanía